Abrirlas en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Llevamos bastante tiempo estudiando esta epístola de Pablo, solo 4 capítulos, pero lo que parece que iba a ser rápido en cubrir, llevamos ya varios meses y me temo que lo que viene a continuación, a partir del capítulo 3, versículo 17, nos va a llevar todavía algunas semanas por cubrir. Los versículos que quiero que veamos juntos esta tarde, hermanos, está en Colosenses capítulo 3, y vamos a mirar toda la sección esta, desde el versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Colosenses 3, empezamos con el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Padre, nos das esta sección ahora, Señor, en este capítulo 3. No viene en un vacío solo. Nos has estado preparando con una serie de instrucciones al principio del capítulo. Todo esto viene en un contexto, y lo que nos capacita para tener hogares sólidos, hogares cristianos que funcionan bien en armonía, es precisamente lo que vemos anterior al versículo 18, de poner ciertos hábitos, ciertas actitudes, de quitar ciertas prácticas, ciertas actitudes. Y aquí llegamos a esta porción donde, Señor, nos dedicas una serie de mandamientos que debemos obedecer para que podamos, Señor, mostrar también en el hogar y en el trabajo que tú eres preeminente. Obra en mí, dame la capacidad para poder exponer lo que vemos en esta sección de Colosenses. Y Padre, ayúdanos para que todos, en la parte que nos corresponde, ya seamos esposos, esposas, padres, hijos, que todos podamos ver, Señor, aquí tu deseo, el plan que tú tienes para nuestros hogares. Obra, Padre, por lo tanto, que tu Espíritu nos mueva, nos abra el entendimiento, nos ayude a acomodar esta enseñanza a nuestra vida, Señor, y podamos vivirlo de tal manera que el mundo, cuando vea nuestros hogares, puedan ver que Cristo reina también ahí. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos muchas personas nuevas aquí hoy y quizás no saben por dónde andamos, así que permitidme que por lo menos dé un poquito de trasfondo de lo que nos ha estado enseñando el apóstol Pablo en el capítulo 3. Recuerda que estos 4 capítulos se pueden dividir en 3 partes. Uno tiene que ver con... Los 3 empiezan con D. Doctrina. Doctrina viene a ser la segunda. Violencia. Violencias. Tenemos doctrina, tenemos también prudencia. Anteriormente nos habla de los peligros que vamos a tener, pero nos habla al principio de doctrina. Nos enseña la doctrina que nosotros tenemos que, la enseñanza cristiana que debemos de poner en práctica. Luego viene una serie de avisos, lo que llamamos el dolor, esos falsos maestros que van a intentar introducirse en la iglesia, y luego al final vamos a ver los deberes. Estamos en la sección de deberes. Estamos ahí, Pablo nos va a mostrar
una serie de deberes que debemos llevar a cabo en este mundo. Entonces, para que entendáis por dónde vamos, Pablo empieza el capítulo 3, versículos 1 al 4, hablándonos de nuestra posición en Cristo. Estamos resucitados, como dice, en Cristo. Y da dos mandamientos para aquellos que han sido resucitados en Cristo. Uno nos dice, pon tu corazón en las cosas de arriba. Esto indica una nueva dirección para nuestra vida. Pon tus ojos, pon tu corazón en las cosas de arriba. Y luego nos dice el segundo, en el versículo 2, pon tu mente en las cosas de arriba, lo cual nos llama a tener un nuevo enfoque sobre todo lo que nos rodea. Y nos da tres razones por las que debemos hacer esto. Versículos 3 y 4 dice, pues que habéis muerto en Cristo, es decir, vuestro pasado ya está hecho. Y nos habla aquí, pues, por lo tanto, de dónde venimos, nuestro pasado. Tenemos una posición en Cristo, por lo tanto, su muerte ahora viene a ser nuestra muerte, pero también su vida ahora viene a ser nuestra vida. Y ahí la segunda razón, tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Nos habla del estado presente en el que tenemos que estar viviendo. Y también nos habla del futuro. Cuando Cristo aparezca, tú aparecerás con Él en gloria. Y luego, al saltar al versículo 5 al 11, parece que Pablo nos presenta una especie de pasarela de modelos. ¿Habéis visto alguna vez esas pasarelas de modelos donde vienen una serie de modelos presentando unos vestidos? Pues aquí primero dice, bueno, hay que quitar lo viejo. Hay que echar fuera lo viejo, deshazte de las cosas pecaminosas de tu vida. Ahí utiliza la palabra hacer morir en el versículo 5. Luego debemos quitar ciertas actitudes. Y luego nos habla de ejemplos de cosas pecaminosas de las que debemos deshacernos. Nos habla en el versículo 5 de pecados sexuales, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos, codicia, idolatría. Y luego también pecados interpersonales, actitudes, por ejemplo, como la ira, el enojo, la malicia, la calumnia, el lenguaje sucio, la mentira. Todo esto lo presenta como si fuesen vestimentas sucias que debemos eliminar. Y claro, no podemos desnudarnos de estas cosas sin vestirnos de algo nuevo. Y de ahí que al entrar en el capítulo 3, versículo 12 al 17, dice, ahora tenéis que vestir de esta manera. Este es el aspecto que debéis mostrar en este mundo contaminado en el que vivimos. Nos habla de que debemos vestirnos con cualidades semejantes a las de Cristo. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Debemos tener paciencia los unos con los otros. Tenéis que tener paciencia con el pastor. ¿Amén? Amén. Tenéis que tener paciencia con la esposa del pastor. ¿Amén? Amén. Tenéis que tener paciencia con el hermano Clayton. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque los que vienen a la iglesia pensando de que somos un grupo perfecto, bueno, en Cristo tenemos perfección, pero en nosotros mismos no la tenemos. ¿Sabes lo que tenemos aquí hoy en día? Tenemos tanto una escuela como un hospital. Cada uno venimos con alguna dolencia, con alguna cosa que necesita ser atendida, y venimos al lugar correcto, pero venimos a un sitio donde buscamos la perfección, y viene la perfección a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, adelante con lo nuevo, dice Pablo. Y llegando al versículo 17, como la ropa todo, diciendo, cualquier cosa que hagáis, sea de palabra de hecho, hacedlo para la gloria del Señor. Claro, y esto ya nos mete en este pasaje que acabamos de leer, donde nos habla de las relaciones centradas en Cristo. Si la vida cristiana se debe de ver en algún sitio, por lo menos debería ser en el hogar. Y como vamos a ver hoy, hermanos, el ataque principal del diablo está principalmente dirigido a los hogares. Vivimos en una época en la que el hogar, digamos que es el fundamento de una sociedad, se está desmoronando. Y yo creo que por eso Pablo ahora empieza diciendo, mira, hablando de fundamentos, hermano Héctor lo acaba de decir hace un momentito, si no está edificada sobre la roca, vendrán ríos, metafóricamente, vendrán vientos, vendrán tribulaciones, y si no están fundadas bien sobre el Señor Jesucristo, van a caer. Y lo que queremos, hermanos, es tener hogares fuertes, hogares cristianos fuertes, para que estos hogares cristianos construyan iglesias fuertes.
Entonces, el contexto viene a ser el siguiente. Mirad lo que dice en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y ahí termina, ¿verdad? Y para Él. ¿Sabes? Tu hogar debe ser para Él. ¿Amén? Si tienes cualquier relación, debemos tener una relación como para Él. Y en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, subraya eso, tenga la preeminencia. ¿Sabes lo que Dios quiere esta mañana, hermanos? Hogares que tengan a Cristo como preeminente, no como importante, no como prominente, sino preeminente, lo más importante. Vengo a traer esta ilustración de algo una anécdota que tuve hace años atrás con una señora. Hizo profesión de fe, estuvo muy animada al principio, pero luego se fue apartando, se fue enfriando hasta que dejó de venir a la iglesia. Yo preocupado, viendo el entusiasmo que tenía inicialmente, luego vi que ya se fue, de alguna manera fue enfriándose. Después de varias semanas de no venir a la iglesia, le llamé por teléfono y le dije, hermano, te echamos de menos, es importante que tengas una relación con Cristo y con la iglesia de Cristo. Y después de intentar animarla, me dijo, pastor, no se preocupe de mí, yo tengo al Señor en un rinconcito de mi corazón. No sé de ti, pero a mí eso me rascó mal. Y la contesté diciendo, pero ¿tú crees que Cristo es como un florero que se pone en una esquina para adornar la habitación? Cristo merece, desea, es digno de preeminencia. Y cuando hablamos del hogar, hermanos, Cristo quiere preeminencia y nos muestra cómo debe ser esa preeminencia. Habla de las esposas. Someterse a su esposo, versículo 18. Ahora, se dirige también al esposo como alguien que tiene un papel muy importante en el hogar y dice, ama a tu esposa, pero con un amor especial, un amor ágape. No seas áspero con ella, dice en el versículo 19. También tiene una palabra para los hijos, obedecer a vuestros padres como Dios manda, versículo 20. Entonces tenemos el papel de esposo, esposa, hijos, y luego, padres, no provoquéis a vuestros hijos, ni los exasperéis, versículo 21. Y también tiene palabra para el ámbito social y laboral, no solamente para el hogar familiar, sino también para cuando salimos a trabajar. Y si eres un empleado, un siervo, aquí utilizando el término siervo, pero el equivalente podría ser un empleado, entonces dice el Señor, obedece a vuestros amos, a vuestros jefes. Y dices, bueno, si es bueno, ¿no? Si me trata bien, dice, no, incluso los que son difíciles de soportar, porque a Cristo el Señor servís. Y luego si eres jefe, si eres el cristiano y eres jefe de una empresa, dueño de una empresa, también tiene palabras para los jefes y para los supervisores. Y dice, ser justos con vuestros siervos. Hermanos, si solamente estos dos últimos puntos se ejercitaran, se practicaran en las empresas, en el mundo laboral hoy, tendríamos todos trabajos fantásticos. ¿Verdad que sí? Si solamente siguiéramos el plan que Cristo nos da en su palabra, tendríamos hogares fantásticos. Y si estos hogares fuesen fuertes como Dios quiere, tendríamos iglesias fantásticas. Por lo tanto, creo que estos mandamientos que nos da el Señor aquí deben de ser tratados con detenimiento, con cuidado. Y lo que quiero haceros hoy es más bien una introducción a lo que viene después. Apenas 5 versículos, y podríamos leerlos en menos de medio minuto, pero hay un mundo de enseñanza aquí y necesitamos, hermanos, entenderlo, porque de aquí viene todo. Después de estos dos mensajes que quiero traer como introducción, he titulado este mensaje Un asunto de familia. Vamos a ver por qué es tan difícil que las casadas se sujeten a vuestros maridos.
¿Es difícil que las casadas se sujeten a sus maridos? Sí. Amén. Algunas veces que sí, ¿verdad? ¿Y por qué es tan difícil que los maridos amen a sus mujeres y no sean ásperas con ellas? Y también lo mismo con los hijos. ¿Por qué es tan difícil que los hijos se sometan a los padres? ¿Y por qué los padres también? ¿Por qué el ser padre es tan difícil? ¿Y por qué en el mundo laboral, por qué es tan difícil someterse a empleados o empleadores? ¿Y por qué es tan difícil a veces trabajar como jefe, trabajando con gente perdida? Es decir, todo lo que nos manda aquí el Señor Jesús, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, todo es difícil, sino por no decir imposible. Sabéis que la vida cristiana no es natural. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. Es sobrenatural. Amén. No hay nada natural en vivir la vida cristiana. Y solo se puede cumplir con esto si estamos llenos del Espíritu Santo y dependemos del Espíritu Santo. Pues si el Espíritu Santo no está reinando, nada de lo que vemos aquí va a ser posible. Vamos a ver entonces hogares, vamos a ver adolescentes, vamos a ver problemas en el trabajo, donde quiera que nos movamos, vamos a encontrar todo tipo de problemas. ¿Por qué es tan difícil todo esto? Bueno, voy a explicarlo punto por punto, pero hoy lo que quiero es dar algunos detalles. ¿Sabéis, hermanos, que vivimos en tiempos en los que Pablo describe como tiempos turbulentos? Venid conmigo rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 3. Cuando oigo a la gente hablar en la calle, no sé si tú eres un cotillo, ¿sabes lo que llamamos aquí un cotillo? Una persona que siempre está poniendo el oído a la conversación de la gente, ¿no? Si estás parado en una cafetería vas a escuchar a algunas de las personas que hay alrededor. Si estás en el ascensor, esperando el ascensor, vas a escuchar la conversación que hay entre esta pareja o estos chicos. Si te sientas en un parque, vas a escuchar las conversaciones. Y lo que escucho normalmente es, vivimos en tiempos de locura, donde parece que nada tiene sentido. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo llamamos bueno. Parece que el engaño, la mentira, el trapicheo, la estafa, viene a ser la forma en la que el mundo quiere vivir y en la que los gobiernos quieren dictar sus leyes. Pero mira lo que dice aquí sobre los tiempos que corren hoy en día. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, dice, también debes saber esto, está Pablo escribiendo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Para aquellos que vienen, hermanos, que vienen de Venezuela, saben muy bien de lo que estoy hablando. Amén. Si viene de Argentina, bueno, ahora con Milei quiere quizás cambien las cosas, no lo sé. Vivimos y aquí en España tenemos ahora un gobierno que parece que quiere dictar más bien sus leyes que seguir una democracia. Es decir, vivimos y en los hogares pasa lo mismo. Dice, debes también saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Porque habrá hombres, nota cómo describe el apóstol Pablo los días que ahora tenemos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y nota qué apariencia tienen estas personas. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hace años atrás me crucé con un joven que venía a la iglesia y ya luego dejó de venir a la iglesia y no sé qué pasó en su vida, pero cuando quiso verse conmigo me dijo, he dejado de ir a la iglesia porque pienso de que Dios ha perdido los estribos, ha perdido el control. Me decía. No tiene más que ver que Dios no tiene control de nada. No puedo creer en un Dios así. Digo, yo tampoco. Pero te voy a mostrar un pasaje en el que muestra que Dios tiene control de todo y nos dice lo que va a pasar 2000 años antes de que ocurriese. Y le di este pasaje. Digo, Dios no solamente tiene control, sino que nos dice lo que va a pasar en 2000 años y lo que va a hacer Él al respecto.
No supo qué decir al respecto. Pero aquí vemos una descripción de nuestra sociedad. Aquí vemos una descripción de muchos hogares también, sin afecto natural. Amadores de sí mismos, avaricia, vanagloria, soberbios. En fin, una serie de desobediencia a los padres, ingratos. Entonces, esto es con lo que tenemos que trabajar. Y en medio de todo esto, el Señor nos dice, hey, casadas, este es vuestro papel. Maridos, este es vuestro papel. Hijos, este es vuestro papel. Padres, este es vuestro papel. Siervo, en todas las áreas Dios dice, mira, aunque el mundo se esté desmoronando, vosotros tenéis que tener un fundamento adecuado. Amén. ¿Sabéis, hermanos? Algo anda mal con los hogares modernos. Estaba mirando algunas estadísticas de Estados Unidos y que también se están reflejando en Europa. Y dice así, el último informe que vi indicaba que en Norteamérica hay más hogares deshechos que ningún otro tiempo. Resultado de un divorcio por cada 2 matrimonios. Los matrimonios están yendo a pique. Dirás, pero eso es con los incrédulos. Estas estadísticas son muy parecidas con también aquellos que se llaman cristianos. Y sospecho que en Europa no anda muy lejos. Las estadísticas que vi decían lo siguiente: las familias compuestas por solo uno de los padres están en constante aumento. Claro, por causa de los divorcios. Más de la mitad de las madres ahora trabajan fuera de casa y muchas de ellas tienen hijos pequeños que tienen que dejar en guarderías. Antes, los primeros años eran sagrados para poder enseñar al niño, para poder ir forjando su carácter. Hoy se entregan las guarderías desde del primer año, segundo año. Hay aquí un colegio muy cerquita, al lado del parque, de todos los niños que allí son así más o menos a esa altura. Y si pasan más o menos a las 12 de la mañana, están todos los niños en el recreo. Y se oye casi como una jauría de una selva. Y digo, ¿qué está pasando? ¿A quién están matando? Y son los niños, y los observo, y es como una jauría de hienas. Es tremendo, pero y veo que si no está quitando a alguien, algo le está pegando, si no está corriendo, digo, esto es una guardería, esto es de lo que están mamando, de lo que están aprendiendo los niños. Sigue diciendo, por término medio, el niño de 6 a 16 años está desde 20 a 24 horas a la semana, horas a la semana frente al televisor. Si no en la guardería, le ponemos ante el televisor. Y es altamente influenciado por lo que ve. Incluso los dibujos animados hoy en día son peligrosos. El síndrome de niños maltratados sigue creciendo, reportándose entre 2 a 4 millones de casos anualmente y muchos que no son reportados. Los hogares están en peligro. Y el apóstol Pablo, 2000 años atrás, nos dijo qué debemos hacer para que nuestros hogares estén bien fundamentados y podamos proteger a nuestros hogares de esos peligros que nos se avecinan. Hermanos, la primera institución que Dios fundó en la tierra fue la de la familia. Fue el hogar. En Génesis 2, versículos 18 a 24, nos da el ejemplo. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Toma nota. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué va a hacer Dios al respecto? Pues consíguete un perrito, ¿no?
Pues amén, ¿no? A mí me gustan las mascotas, pero el perrito no puede sustituir a una esposa o un esposo. No, dice, entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y hermanos, así como van los hogares, van las naciones. Estaba escuchando las noticias de lo que está pasando ahora mismo en Ecuador. Las bandas callejeras están tomando el país. Y la policía no da abasto. Digo yo, pero ¿por qué? ¿Cómo se han formado esas bandas callejeras? Pero si miras, no tienes que mirar a Ecuador, cualquier sitio donde vas, ves todo tipo de agresión, todo tipo de revuelta. La gente está alterada. Y hermano, vivimos en medio de todo eso. Y si nosotros no tomamos las enseñanzas que Pablo nos está mostrando aquí, vamos a sufrir también las consecuencias. Cuando viene el niño a casa, decimos, ¡ay, qué preciosidad! Al año, cuando empieza a oler lo que dejan en los pañales, decimos, bueno, quizá lo debería haber dejado en el hospital. Y decimos, bueno, pues es un ser maravilloso, seguro que va a darnos alegría, pero luego llegan los años de la adolescencia. Y muchos jóvenes no dan alegría, más bien muestran rebelión. Y mucha de esa rebelión la expresan porque no hay orden en los hogares. Y decimos, ¿qué debemos hacer? Pues hermanos, aquí vamos a ver la solución que el Señor nos da. Y quiero que veáis, hermanos, primero los dos ejemplos que nos ponen, esposo y esposa. ¿Qué nos dice que debemos implementar o debemos practicar en el hogar? Nos habla de sujeción y amor. Mirad lo que dice en el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Esto hace falta ampliarlo un poquito. Primero, me resulta curioso que Pablo se dirija primero a las esposas. ¿Por qué no a los varones? Ahí me pregunto si habrá alguna razón. Debería haber empezado con la cabeza del hogar, ¿verdad que sí? Pero empieza con la mujer, las esposas. Me da la impresión de que lo hace así porque ellas lo necesitaban más. Ten en cuenta que el Evangelio cambió radicalmente la posición de la mujer en el mundo romano. Las dio una nueva libertad, una nueva posición, que algunas no pudieron manejar, y me da la impresión de que esta es la razón por la que Pablo amonesta primero a las mujeres. Y también vemos amonestaciones similares en otros pasajes. Si queréis explorarlo conmigo, guardad vuestro sitio ahí. Venid conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5. Las casadas, versículo 22, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Si miráis conmigo también, 1 de Pedro más adelante, Pedro también recoge esta enseñanza en el capítulo 3, versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ya sabéis, señoras, ahora tenéis que llamar a vuestros maridos Señor. No, pero lo que está enseñando aquí es el respeto con el que ella se dirigía a su marido.
No creo que esté indicando de que tenemos que las mujeres tienen que ir llamando, ahora Jenny ahora tiene que llamarle señor Héctor. Quizá tengas que obligarle a él que diga señora Jenny. No. Pero nos muestra, hermanos, el papel del respeto, del honor que había en la esposa por el marido y también el esposo por su esposa. Ahora, merece la pena que estudiemos esta palabra sujeción, porque algunos la interpretan como esclavitud. Tú, tráeme el café, tráeme la bebida, tráeme no sé qué, tráeme. El ser cabeza de la casa no significa ser cabezón, por cierto. Sujeción, otros lo llaman subyugación. Muchos machistas utilizan este versículo para decir, tú tienes que obedecerme en todo. No, un momentito. El marido tiene un papel también de sumisión a Dios. Y un hombre, un esposo que se somete a Dios como Dios quiere, para una mujer va a ser muy fácil someterse a Él. Es decir, la sujeción la tiene que tener primero el esposo con Dios. Para cumplir el propósito que Dios quiere. En eso es cabeza. Y la mujer se pone a su lado, no debajo de los pies, se pone a su lado para decir, vamos a hacer esto juntos, vamos a trabajar en este plan que Dios tiene para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, vamos a trabajar juntos para que Cristo sea mostrado preeminente en nuestras vidas, para que el mundo pueda ver que el cristianismo funciona. Amén. La palabra estar sujetas viene de la palabra griega hipotasso. La palabra proviene del vocabulario militar y sencillamente quiere decir poner en orden según el rango, sujetarse uno mismo bajo. No significa que el hombre sea superior y la mujer inferior. Algunos dicen, que mande Dios a la esposa que se someta. Eso significa que Pablo era un machista y que la mujer, tenía a la mujer como algo inferior. En ninguna manera. No tiene que ver con superioridad ni inferioridad, tiene que ver con posición o digamos orden. Recordad que Cristo, hermano, se sometió al Padre. Eso no le hizo inferior. El Hijo y el Padre son iguales. Pero nos muestra que incluso Cristo estuvo dispuesto a mantener un orden dentro de lo que es la Trinidad. Entonces, cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de que el hombre es superior, la mujer es inferior, en ninguna manera. Si en algún momento tu esposo se muestra así, habla conmigo, yo me encargo, tengo un palo ahí atrás muy grande. Me llamo el libro de reclamaciones. No está hablando de superioridad, está hablando de poner un orden. Dios es un Dios de orden. Igual que el pastor no es superior por ser el pastor. Si va a mostrar un papel de pastor, es del líder siervo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, para mayor aclaración, no tiene que ver con superioridad, sino con un rol, un papel que cada uno debe cumplir para que se lleve a cabo el plan que Dios quiere, tanto para el hombre y la mujer en el hogar, para que Dios sea glorificado. Es decir, el propósito. Para que el hombre funcione como Dios quiere, para que la esposa funcione como Dios quiere, tanto como esposos y también como padres, es para que al final, recuerda que todo lo que vemos casadas, maridos, hijos, viene ahí como en un sándwich entre el versículo 17 y el versículo 23. Mira lo que dice el versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios. Y luego en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Y entre medio de estos dos versículos vienen todos estos mandamientos. Es decir, hermanos, que nuestros hogares deberían ser un reflejo de la grandeza del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el hecho de que la esposa reciba esta orden por parte del Señor de que se sujete a su marido no implica que el hombre sea mejor o superior a la mujer. Significa que el hombre tiene la responsabilidad de ser cabeza y líder, insisto, cabeza, no cabezón, cabeza y líder del hogar, y la mujer debe ponerse bajo su dirección para cumplir con el plan de Dios para ambos.
los dos, tanto esposo y la esposa, tienen que estar sometidos a Dios. El esposo tiene que conocer muy bien el papel que Dios tiene para él. Por lo tanto, debería ser el más espiritual, el más celoso de la palabra. Y la esposa se pone a su lado diciendo, entendemos cuál es el plan de Dios, déjame ser ayuda idónea. Déjame ayudar. No hay competitividad, no hay choque. No estamos hablando de machismo ni de feminismo, estamos hablando de la posición que Dios quiere en un hogar, de la posición que Dios quiere en una sociedad. No tiene que ver con superioridad, tiene que ver con orden. Dios es un Dios de orden. Y recuerda que someterse no solamente la esposa, el esposo también dice en Efesios capítulo 5, 21-24, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes? Un equilibrio en el hogar es decir a la esposa, ¿sabes? No sé qué hacer al respecto, pero tú eres la cabeza de la casa, sí, pero no tengo la respuesta, échame una mano. Y sabéis, hermanos, escuchad, una buena esposa piadosa completa al hombre. Amén. Pero hay alguien aquí en la sala. Una esposa cristiana piadosa completa al hombre. Amén. Y un esposo cristiano adecuado completa a su esposa. Y cuando este orden no se mantiene, hermanos, hay desorden y hay conflicto y hay choque. Precisamente por no entender el papel que Dios tiene para cada uno. Es un respeto mutuo bajo el señorío de Cristo. La verdadera sumisión espiritual es, por lo tanto, el secreto del crecimiento y de la satisfacción en los hogares. Dirás, un momentito, pastor, ¿no dice la Biblia que ya no hay varón ni hembra, ni judío, ni griego, todos somos iguales y ya no hace falta sumisión? Bueno, Gálatas 3:28 sí dice que ya no hay varón ni hembra. Ante Dios todos somos iguales. La oración de un hombre, de un judío, un gentil, una mujer, un hombre, son escuchadas igualmente por Dios. No hay distinción. Pero eso no quita de que hay un papel, una sujeción, un orden que se debe llevar a cabo. Y recuerda, esposo, pues, y dices tú, pastor, insisto un poquito más en eso en las mujeres, porque son muy rebeldes. Todo lo que digas a la mujer, yo voy a decir amén. Prepárate, varón, porque ahora viene la parte tuya. Porque ahora dice al varón, al esposo, ámala como Cristo a la iglesia. Este amor no es un amor cualquiera, es un amor ágape, es un amor sacrificial. Yo me casé con Maritza hace 43 años atrás con un amor romántico. Cuando la vi, yo creo, ya sabéis cómo es el pastor, es un romántico. Yo la vi a Maritza, el primer día que la vi, tenía 20 años, y todos los muelles saltaron. Amor a primera vista. Dirás, pastor, eso no existe. Existe. Pero me di cuenta que eso era un amor muy superficial. Cuando empecé a entender el amor fue después, cuando había que sacrificarse, cuando había que estar dispuesto a ponerte en lugar de la esposa para apoyarla. Un matrimonio equilibrado, feliz, de 43 años, no ocurre por accidente. No ocurre por accidente. Es mucho trabajo. Cuando hablo de esto con la gente ahí de la calle, dice, lleváis 43 años casados. ¡Wow! Eso es suerte habéis tenido, ¿no? No tiene nada que ver con la suerte. Tiene que ver con entender lo que el Señor quiere para mí, para mi esposa, ponernos no para chocar en competición, sino más bien unirnos para decir, Señor, tú vas a ser el centro de nuestras vidas. Por lo tanto, el esposo no va a tener sus propios intereses como primero, va a tener los intereses de su esposa también en primer lugar. Va a tener un cuidado de su esposa, un interés, una protección por su esposa. Va a escucharla, va a querer saber cuáles son sus inquietudes. El amor sacrificial del que nos habla aquí, hermanos, es el amor que Cristo expresó con una iglesia imperfecta. Se dio a sí mismo por ella, dice, el esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Nos da un ejemplo. Supe de un joven, llevaba unos meses casado, y vino a su pastor, le dijo, pastor, tengo un problema.
creo que amo demasiado a mi esposa. ¿Qué? A ver, explícame, decía. Sí, yo creo que amo demasiado a mi esposa. El pastor muy sabio dijo, ¿la amas como Cristo amó a la iglesia? Dijo, no tanto. Dije, pues sigue trabajando en ella. Porque el modelo que nos da el Señor es Cristo con su iglesia. Y no es una iglesia perfecta, igual que la esposa no es perfecta. El ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos que seguir, los varones, es Cristo. Yo te digo una cosa, no creo que ninguna mujer, ninguna esposa tendría problemas de someterse a un esposo que es como Cristo. Sería un placer. Porque sabe que está bien atendida, está protegida, entiende cuáles son sus inquietudes, sabe conversar, sabe mirar por su esposa, por su situación. Es, como dice, el vaso más frágil. No significa que sea frágil, sino más frágil que el hombre. El hombre también es frágil. Debemos amar de esta manera. Por lo tanto, si piensas que es difícil para la esposa someterse al esposo, piensa que también es muy difícil para un esposo someterse a una mujer imperfecta. Marisa dice, tú tienes mucha suerte, Sammy, porque tú te has casado con una mujer perfecta. Digo, ya, yo lo entiendo, que el único imperfecto en esta casa soy yo. Ella ya conocéis a Marisa, es muy graciosa. Pero muchas veces lo dice en serio. Pero digo, tú te quieres poner al nivel de... Yo no me rebajo al nivel de nadie. Entiende, creo que muy bien lo que es tener una autoestima saludable. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué deben hacer los esposos por la esposa? Se dio todo por la iglesia. Murió voluntariamente por nosotros. Y ante este modelo de amor que debemos de tener por nuestras esposas, si lo practicamos será el mayor regalo que puedes hacer a tu esposa. Déjame que hable un poquito de eso. A veces ignoramos a la esposa. A veces la atendemos solamente de vez en cuando ya parece que las cosas se están complicando mucho. Entonces le queremos dar algún regalito, unas flores. Mi esposa, que es alérgica a las flores, no le funcionan las flores. Tampoco le gustan las joyas. No le gusta el oro. Cuando le digo, ¿qué quieres? Me gustaría hacerte un regalo. Y dice, ya tengo todo lo que necesito, te tengo a ti. Oh. Y a veces lo dice en serio, ¿no? Cuando me dice esas cosas, yo me pongo a sospechar. Yo, ¿qué querrá? No, hermanos, eso, veis, hermanos, pues que el tiempo ya se me va, que solamente con el versículo 18, el versículo 19, se hace muy difícil. ¿Por qué es tan difícil cumplir con esto? Y os voy a explicar dentro de unas semanas por qué es tan difícil. No solamente para el esposo, para la esposa, sino también para los hijos someterse. El problema es el mismo. El problema para una esposa someterse a un marido amar a su esposa y los hijos someterse es el mismo, viene de la misma fuente. Somos criaturas dañadas, tenemos un chip defectuoso. Venimos, hermanos, a este mundo con pecado, una naturaleza pecaminosa inclinada siempre al yo, al pecado. ¿Sabes qué palabra aprenden los niños primero en la casa, si tienen varios hermanos? ¡Mío! No es un gato. ¡Mío! Tengo a mi nieto, Esdras, que es el mayor de 9 años, y le están enseñando responsabilidades. Y cuando hablo con él todos los viernes, y se refugia en el abuelo, ¿no? Y muchas veces dice, papá, dice, abuelo, es que no tengo una habitación para mí mismo. No me puedo escapar, abuelo. Y es tan difícil ser el hermano mayor, me dice. Es tan difícil ser el hermano mayor. Digo, ¿por qué? Dice, porque no me quieren obedecer. Me han dado la responsabilidad de cuidarlos y no me quieren obedecer. Digo, pues, ¿entiendes a tu madre y a tu padre? Es difícil. Todo lo que vemos aquí, hermanos, podría decir que no es difícil, es imposible, pero es posible en Cristo. Si el fundamento es Cristo.
Os voy a confesar algo ahora que nadie me escucha. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron caóticos. Fueron horribles. Marisa y yo íbamos a la iglesia, los dos leíamos nuestra Biblia, los dos éramos salvos, los dos amábamos al Señor, pero no había semana en la que no hubiese confrontación. Choques y choques. Y para mostrar nuestro peso, a veces lanzábamos palabras que herían mucho. Pues quiero el divorcio, quiero la separación. A veces Marisa así me decía, yo me voy con tu madre. Digo, ¿y con quién me voy yo? Eran choques. Y decíamos, ¿pero por qué ocurre esto? Si los dos tenemos la misma palabra, los dos tenemos al mismo Espíritu Santo, los dos vamos a la misma iglesia, los dos amamos al Señor, y era porque había egocentrismo. Yo quería hacer las cosas a mi manera y ella quería hacer las cosas como una mujer liberal de ese mundo a su manera, y chocábamos constantemente. ¿Cuánto tiempo duró? Hasta el momento que nos dimos cuenta que Cristo tiene que ser el centro. Y cuando comprendimos eso, en vez de estar pensando en mi voluntad y en su voluntad y en cómo yo quiero hacer las cosas y cómo ella quiere hacer las cosas, empezamos a poner a Cristo como nuestro horizonte. Y hermanos, las cosas fueron distintas. Ahora íbamos más que chocando, íbamos paralelos uno al otro, ayudándonos. Y casi de repente desaparecieron esas discusiones y ese tipo de peleas que teníamos. El problema estaba dentro de nosotros, que Cristo no era preeminente. Le teníamos como el ejemplo que os di, casi como si fuese un florero, un adorno que ponemos en nuestra casa. Y comprendimos, hermanos, que eso no podía ser así. Cristo, el Señor, dice, es el todo en todo. Cuando eso se puso en orden, empezamos a vivir lo que yo llamo un pequeño cielo aquí en la tierra. Yo soy un convencido del matrimonio. Los primeros 2 años no. Pero los 41 años después sí. Y creo que lo que el Señor ha diseñado el matrimonio precisamente para darnos un lugar, un cobijo, un lugar de protección. Y un equipo, alguien con quien podamos trabajar. Y cuando las cosas se hacen bien, como Dios manda, el hogar puede ser la mayor bendición que podemos encontrar aquí en la tierra. Hay mucho más, pero ya el tiempo se nos va. Me gustaría hablaros, por ejemplo, de la amargura que algunas veces reina en el hogar. Hay una raíz de amargura. Satanás se aprovecha de esto. Y cuando esa raíz de amargura no se quita, va a haber siempre conflicto. Nos habla también la palabra de hablar la verdad en amor, hablando de un equilibrio. Si tenemos que tratar temas difíciles, no es yo tengo la razón, sino es verdad, pero en amor, o como dice aquí más adelante, sazonado con gracia, con sal. Que la palabra puede ser edificante, como dice en 1 Corintios 13, 4 a 5, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando este tipo de amor se expresa en el matrimonio, hermanos, el Señor entra y hace morada, y las cosas funcionan. Y cuando los hijos ven eso, esos ingredientes reinando en el matrimonio, van a someterse con más facilidad a los padres. Una de las razones por las que creo que muchos jóvenes no quieren someterse a los padres, porque los padres no se someten a Dios. Y no ven en ellos un modelo a seguir, no ven en ellos un lugar seguro en el que puedan ellos desarrollarse. Hay mucho más. Y la semana que viene me gustaría hablar un poco más del segundo grupo, donde habla a los padres y los hijos, donde dice el Señor que debe haber aliento, debe haber obediencia también. Y termino con lo que he estado diciendo durante todo el tiempo. Y en el versículo 20 y 21, también esto se hace muy difícil. ¿Sabes que si tú dices es difícil someterme a mi marido? O es difícil amar a mi esposa. También para los hijos es difícil someterse a sus padres. Es difícil. Y vamos a ver más adelante por qué es tan difícil. Pero todo lo que vemos aquí, estos mandamientos que vemos aquí, solo se pueden llevar a cabo si Cristo reina en el centro.
Si Cristo realmente es el todo en todos. Va a haber conflicto, pero va a haber una actitud distinta al tratar los conflictos. Va a haber una actitud muy distinta, una actitud, pues si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué actitud, qué carácter vamos a mostrar? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Esas 9 características del Espíritu Santo. Vamos a tener esos ingredientes con los que vamos a poder lidiar todos los problemas que vengan. Hermanos, aquí tenemos apenas 5 versículos que se pueden leer en menos de 1 minuto, pero que son tan complicados. La semana pasada prediqué sobre los hijos, obedecer a los papás en el grupo inglés, y uno de los jóvenes que había decía: pastor, ¿va usted a hablar también de los padres que no exasperen a los hijos? Y dice: sí, esta semana que viene. Y seguramente mi mamá no va a venir ese día. Porque, hermanos, también muchas veces no sabemos cómo lidiar con los jóvenes. En vez de utilizar un lenguaje edificante, respetuoso, en vez de mostrarnos como el modelo que debemos, lo que hacemos es que hacemos demandas y amenazas. Y pensamos de que eso va a ser lo que va a ayudar a nuestros hijos a funcionar mejor. Y lo que estamos mostrando no es un modelo cristiano, es un modelo más bien del mundo. Hay mucho aquí. Mi madre decía: hijo, hay mucho pan que rebanar. ¿Entendéis lo que significa eso? Y hacía pequeñas lonchas en el pan. Se tiraba mucho tiempo. Pues aquí hay mucho pan que hay que cortar. Hay mucha enseñanza. Y espero que vengáis con las pilas puestas. Porque, hermanos, si no tenemos hogares fuertes, la iglesia no tiene ninguna esperanza, es decir, una influencia en el mundo. Si no practicamos lo que dice aquí el Señor, ¿qué tipo de luz vamos a dar? Insisto, que una iglesia fuerte se compone de hogares fuertes. Por lo tanto, esposos, tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? De ser más como Cristo. Esposas, tenéis un trabajo que hacer. Implica lo mismo, ser más como Cristo, pero ponernos al lado de los esposos para poder funcionar según el plan que Dios tiene. Y si mostramos ese ejemplo, van a venir luego los hijos y van a también traer sus problemas, pero van a ver un fundamento estable y van a desearlo. Si no lo encuentran en casa, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a buscar ahí fuera. Y si lo buscan fuera, se van a encontrar con cualquier cosa. Vamos a ponernos de pie, lo voy a dejar ahí por hoy. La semana que viene seguiremos con este tema, pero voy a enfatizar más el tema de los padres y los hijos. Oremos. Señor y Padre Celestial, primeramente te quiero pedir perdón por la manera como muchas veces hemos intentado llevar nuestros hogares, por la manera como hemos tratado a nuestras esposas, por la manera como las esposas han tratado a sus esposos, como los hijos han tratado a sus padres y viceversa. Te pedimos perdón, Señor, porque ninguno puede estar aquí y decir yo puedo tirar la primera piedra al culpable. No. Pero, Señor, estamos aquí con esperanza también, porque vemos que nos has dado los ingredientes necesarios para que podamos tener hogares firmes, estables, saludables, felices. Siempre habrá problemas, pero tú en el centro, Señor, harás que la barca, metafóricamente hablando, flote y tenga una dirección que tomar, Señor, que nos lleve a un futuro maravilloso. Obra, Padre, para que cada uno de nosotros entendamos que lo que pides aquí es imposible. Imposible en la carne, pero totalmente posible si estamos saturados de tu palabra y si estamos entregados al Espíritu Santo. Obra, Padre, en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a construir hogares que te glorifiquen a ti, que sean un reflejo de ti, Señor. Que el mundo, cuando lo vea, pueda decir: ahí reina Cristo. Eso es lo que yo quiero para mi vida. En Cristo Jesús. Amén.